Bueno, buenas noches, mi nombre es Andrés Balbuena y les voy a contar algo sobre la historia del periódico. Esto es para la clase de Vanguardias del Diseño de la Unipanamericana. Bueno, para hablar de la historia del periódico tenemos que remontarnos más o menos desde Roma o la Edad Media. Recordemos que en la antigua Roma existían distintas opciones de medios de comunicación, entre ellas las actas públicas o las actas del pueblo. ¿Esto qué consistía? Consistía en una serie de tablones expuestos en los muros del imperio donde se recogían las últimas noticias y acontecimientos que allí sucedían. Esos eran como los primeros inicios del periódico. Pasemos a la Edad Media. En la Edad Media surgieron unos mercaderes de noticias que redactaban avisos y se llamaban en esa época folios a mano. ¿Qué contenían estos folios? Estos folios consistían de 4 páginas escritas a mano, no tenía ni título ni firma, solamente el nombre de la ciudad y la fecha donde sucedían los acontecimientos. Estas noticias o estos folios a mano se vendían en los puertos. En los puertos se ofrecían esta clase de información y las noticias, ¿de dónde saldrían? Esas noticias saldrían directamente de los pregoneros y de los marineros que allí pasaban y comentaban lo que realmente sucedía. Ahora vamos directamente al siglo XVI o siglo XV. En el siglo XV, con la invención de la imprenta, aparecen nuevas publicaciones. Los ocasionales informaban hechos excepcionales en el siglo XV. Un ejemplo de este podría ser el más famoso, el de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Después de esto, en este siglo también aparecen los canards, que es igual a los ocasionales, pero con un contenido más popular. Ese contenido, ¿cuál era? Aparecían temas de religiosos, aparecían temas milagrosos y aparecían temas o historias de monstruos que en esa época pasaban. Pasemos ahora del siglo XV, pasemos al siglo XVIII. En el siglo XVIII nace el primer periódico en 1702 en Inglaterra, The Daily Courant, que fue el primer periódico que nació y que era un tiraje diario. Recordemos que para esta época la forma de repartir el periódico era por medio de un pregonero. Esa era la persona encargada de repartir el periódico. También recordemos que para esta época el 80% de la población era analfabeta. Es decir, que los lectores para este periódico era una minoría ilustrada, compuesta por nobles y clérigos. Entre ellos están miembros de la burocracia real, oficiales del ejército, médicos, abogados, profesores y comerciantes. También, en este siglo, algo muy importante que pasó era que las empresas mejoraron y se especializaron. ¿Qué es esto? Empezaron a generarse métodos de recoger noticias nuevos, sistemas de distribuciones nuevos, ya contábamos con el tren, mecanismos de imprenta mejorados y empezaron a hacer las fábricas de papel, fábricas de tinta y obviamente con la extensión del ferrocarril todo esto fluyó. ¿Qué pasaba con el pregonero? El pregonero vendía el periódico, la gente lo compraba, la gente culta que sabía leer, se sentaba en los cafés, se reunía la gente, los leía y los comentaba. Pasemos ahora también en el siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Aparecieron empresas con una nueva mentalidad. Con un fin lucrativo, modernizaron las empresas, redujeron costos, se volvieron un poco más productivos. Un ejemplo de esto es el diario Times de 1785. También nació en este siglo, en Londres, el primer dominical, que se llamaba Weekly Messenger, fundado en 1796 por John Bell. La finalidad de este periódico era 100% entretenimiento. ¿Qué tenía? Narraciones de crímenes de aventura, relatos novelescos, literatura popular, pasatiempos, juegos, crucigramas, humor escrito y grabado. ¿Esto qué generó? Esos dominicales acostumbraron a la lectura a las clases bajas, hicieron posible el surgimiento de la literatura popular. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esto dio a la creación de prensa en masas. Bueno, ya para el siglo XIX, los líderes políticos tomaron conciencia de lo importante que era un periódico para llegar a la gente.
Entonces empezaron a crear algunas gacetas para influir en la parte social y generar periódicos de partidos políticos. Eso también dio lugar para generar dos tipos de prensa, la prensa política y la prensa informativa. ¿Qué contenía la prensa política? Se caracterizaba por la utilización de los medios como vehículos de transmisión de una idea ideológica. Y en la prensa informativa, que evoluciona a la prensa de masas del siglo XX, cuyo objetivo inmediatamente era el beneficio económico. El nacimiento de las agencias de noticias también es algo muy importante, porque las agencias de noticias desde esa época a hoy es algo que mueve los periódicos. El establecimiento de la red telegráfica mundial también da como resultado una ubicuidad de noticia informativa y la tendencia a la uniformidad, es decir, ya las noticias se conocían más a nivel mundial gracias a la invención del telégrafo. También se creó, gracias al periódico, unos vínculos comerciales. Se hizo necesario un medio de información para que la comunidad mercantil se motivara al tanto y conociera todo lo que pasaba a la información de varios productos, o sea que se generaron varios temas de interés. Esto aumentó también la gama de temas porque se tenía que llegar a muchas empresas, muchos comerciantes con bastante información. Ya para el siglo XX, los grandes beneficios económicos que obtuvieron estos primeros periódicos de masas convirtieron estos pequeños periódicos en muchos monopolios informativos. El Pulitzer, tenemos ejemplos del Hertz, del RCA y del CBS. En Colombia podemos hablar de Casa Editorial El Tiempo, podemos hablar del Espectador, que ya no es diario, una época fue solamente dominical, ahorita volvió diario y han desaparecido muchos periódicos. El que se mantiene ahorita es el periódico El Tiempo. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en Estados Unidos y en otros países surge algo nuevo que se llama el nuevo periodismo o el New Journalism, que son nuevos periódicos que van dedicados a las grandes masas. ¿Esto qué hace? El periódico aumenta su tiraje, incluyen muchas páginas de publicidad y estos periódicos se establecen en las ciudades más importantes en edificios grandísimos. Cualitativamente estos periódicos abandonan sus viejos formatos y se atribuyen a nuevas funciones en la sociedad del siglo XX. Se convierte en bienes de uso y de consumo, se vende a bajo precio y ofrecen a sus lectores un producto atractivo y bien acabado. El siglo XX, los periódicos adoptan un grupo de funciones surgidas 100% para el entretenimiento, para la información, que llegue a interesar a nuevas clases urbanas. Entonces, en resumen, el periódico empezó prácticamente desde Roma, Edad Media, pasando por siglo XVII, XVIII, cosas importantes pasaron en cada uno de ellos y hoy en día el periódico sigue. En muchos países hay más cantidad de periódico físico. Poco a poco todo esto se está pasando al tema virtual, pero igual es un tipo de periódico en el cual se brindan noticias de actualidad, entretenimiento y demás. Algunos periódicos desean innovar por el tabloide más pequeño, más grandes, noticias más cortas, periódicos gratuitos como el ADN, como Publimetro, que nos lo pueden regalar, pero ahí solamente vamos a encontrar el titular de la noticia completa, toda la información ya la podemos encontrar directamente en el periódico completo, que es de un tamaño mucho más grande. Entonces esta fue la intervención. Mi nombre es Andrés Balbuena, Universidad Unipanamericana, materia de vanguardias del diseño y era la historia del periódico. Muchas gracias.